tu rey. Prepara el camino a tu rey. El tiempo ya es corto, apresúrate. Prepara el camino a tu rey. Prepara el camino a tu rey. Prepara el camino a tu rey. El tiempo ya es corto, apresúrate. Prepara el camino a tu rey. Prepara el camino a tu rey. Prepara el camino a tu rey. El tiempo ya es corto, apresúrate. Prepara el camino a tu rey. Un corito bastante viejo, pero tan actual. Tan actual. ¿Cómo está? ¿Has preparado el camino para tu rey? Para su regreso. Abrir caminos en la montaña, abrir caminos en un sendero, en un bosque, hacer una autopista, requiere de una preparación. Requiere de que aquellos que es alto y que estorba en un camino, piedras, sea emparejado, sea desmalezado, sean quitadas las piedras, sean quitados los montes, sean quitadas las montañas, sean emparejados los caminos. Se necesita rellenar para que luego pueda ser transitado. Cuando Jesús vino por primera vez, esa venida que Él había prometido, que iba a venir a salvar a su pueblo, había uno que era enviado para preparar el camino. En el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 19, allí escribe Juan el Bautista y dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que proclama: enderezad el camino, preparad el camino a tu rey. Enderezad el camino al Señor. Un profeta, una profecía se estaba cumpliendo en ese mismo instante. Por algo Jesucristo vino a cumplir todas las profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Profecías que luego se iban a cumplir, muchas con su llegada. Profecías. Y allí estaba siendo cumplida una más.
Estaba Juan el Bautista diciendo: yo soy uno que clama en el desierto. Lo que para muchos en mucho tiempo no habían entendido, hoy se estaba cumpliendo. El tiempo era hoy, el tiempo había llegado. ¿Qué decía el profeta Isaías en ese momento? En Isaías 40, versículo 3 al 5, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Escuche: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Y para qué es esto de preparar el camino? Es para que Él pueda manifestarte, para que su gloria pueda verse, para que toda carne pueda glorificar y ver al Señor. Cuando Juan preparó este camino al Señor, para que Jesús mismo caminase por él, un camino que estaba desparejo, un camino que los hombres lo habían arruinado. Dios había dado un camino, pero los hombres lo hicieron como quisieron. Tuvo que mandar a uno que prepare este camino. Jesús iba a venir a bajar aquello que estaba alto, lo iba a poner más bajo. Aquello que estaba muy bajo, lo iba a emparejar. Lo áspero lo iba a allanar, lo torcido a enderezar, para que después pueda pasar Él por allí. Sería un camino que se iba a poder transitar. Luz iba a venir a este mundo. Luz iba a haber una luz que nos guíe. Es este camino que era Jesús. ¿Y cómo era este camino? De pronto nos imaginamos, cuando hablamos de camino, sí, lo que nosotros vemos, por donde nuestros pies pasan. Pero este es un camino espiritual, un camino de arrepentimiento. Hay un camino que Jesús nunca despreció, una senda que el hombre por el cual también va y ha preparado, que es humillación y arrepentimiento. Jesús nunca lo despreció. Ese era el camino que Él iba a andar. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese camino siendo preparado, ese camino por donde Él iba a pasar y allí se iba a manifestar. Y decimos camino, ¿para qué quiere Él un camino? Lo que Él busca son corazones, vidas que se arrepienten, se humillen y le esperan. En aquellos días Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué no lo hizo en la ciudad? ¿Por qué no eligió los lugares donde había mucha gente? Desierto. Desierto, ¿por qué en el desierto? Allí en el desierto es donde hay necesidad. Los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Los pecadores necesitan ser perdonados. Los ciegos necesitan ver, los sordos necesitan escuchar. Es donde hay una necesidad, es donde Jesús puede entrar. Donde se prepara ese camino para decir: ven, entra a este lugar. Aquí puedes encontrar un arrepentido, un necesitado. Porque si tú no necesitas, ¿para qué va a venir Él?
Entonces, en el desierto están los que necesitan vida. Jesús allí hablaba de Juan el Bautista, Mateo 3, y él decía así, Mateo 3, 1, 2 voy a leer, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era este Jesús comenzando a caminar por esta tierra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos quiere hacer una habitación en tu vida. El reino de los cielos quiere darte vida. Pues este era aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel. No era aquel que llevaba esta palabra alguien tan atractivo. Lo más parecido a un linchera. Vivía allá alejado, trayendo una palabra de arrepentimiento. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser arrepentimiento? ¿Yo arrepentirme de qué? Oh, miren mi postura. Además me lo va a venir a decir me imagino barbudo, su barba aún pegoteada quizás por la miel, su ropa. Allá desde el desierto decía, arrepentíos. ¿Vos me vas a venir a decir que me arrepienta? Jesús viene. Jesús viene a transformar tu vida. Jesús viene a cambiar. Pero aquellos que puedan humillarse serán los que los verán. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Mire, cuando Dios hace algo, su mismo espíritu también atrae. Él no iba a Jerusalén, Jerusalén salía a él. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Usted qué cree? Que aquel que se creía, yo no necesito de Dios, si yo la conozco, si yo ya hablo de Dios, yo predico de Dios. Pero tienes que creer en Jesús. Aquel Jesús que venía a transformar, era la promesa, era la profecía cumplida. Era el Hijo de Dios que venía a allanar el camino, las vidas, traer vida, humillación. Se ha quitado de allí del camino aquello que no permite llegar a Jesús. Aquellas barreras que hoy hacemos, caminos cortados por el cual Jesús no puede transitar, no llega. Esa arrogancia, decimos, y humillación, ¿qué es humillación? Esa arrogancia sea bajada, esa vanagloria. Los fariseos, los líderes religiosos decían, a Abraham tenemos como padre. ¿Qué otra cosa necesitamos? A él seguimos. Vos, Jesús, decís que sos más que Abraham, nuestro padre. No puede el Mesías venir de una manera tan sencilla, solamente a través de humillación. Esperaban un Mesías que venía como rey con un gran ejército para destruir todo lo que ellos habían visto del imperio romano. Pero Jesús vino humilde, sencillo. Jesús es sutil y entra donde han preparado un camino. Lo que estaba abajo y casi sin vida se ha levantado. A lo vil y menospreciado del mundo vino a buscar. Por eso es que podían decir, este había estado con Jesús, señal hay de que había estado con Jesús. Hablaban de Pedro, porque lo conocemos, su manera de hablar, lo que él hacía. Y hoy puede traer una palabra de Dios que tiene vida. Realmente había estado con Jesús.
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es por eso que al humilde, al altivo mira de lejos, pero atiende al humilde, aquel que dice: yo te necesito, yo te necesito. Quita esa piedra que estorba tu pasada. Quita, Señor, ese monte. Señor, yo me siento tan destruido. Yo siento que mi vida está destrozada, que no puedo más, que no encuentro salida. Y es allí donde Él puede levantar. Este camino el cual debemos preparar es el lugar donde el Señor va a entrar. Es nuestra actitud, es nuestra necesidad. Es nuestra necesidad de salvación. Aún este mensaje que pudo tenerlo Juan el Bautista, lo tuvieron sus discípulos también. Jesús se encargó de que sea llevado un mensaje, porque la palabra era enviada, la palabra era soltada, y quien creía era salvo. Quien creía preparaba este camino para el Señor. Quien creía podía correr así como este Zaqueo y subirse al árbol y decir: cerca de aquí va a pasar Jesús. Quien creía podía decir, así como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, meterse entre la gente y decir: si tan solo tocas el borde de su manto, seré sano. ¿Sabes? Siempre que Jesús va a entrar en un lugar, envía su palabra primero. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Mira cómo es Dios. Envía su palabra, envía a aquel que prepara el camino, envía a aquel que dice: arrepiéntete, para que pueda creer. Y cuando cree, es allí donde Jesús puede entrar. Porque hubo lugares donde no creyeron en Jesús, ¿sabes? Y no pudo hacer nada. Cuando tú abres tu corazón, es allí donde Él puede entrar. Pero antes su palabra es librada, su palabra es dada. Y es allí donde todo monte se baja y dice: yo te necesito. El salmista decía en el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras que mi boca se llenó de orgullo, mientras que yo decía: no te necesito, Dios. Es allí donde envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, mientras callé. Mientras dejé de humillarme, mientras dejé de buscarte, mientras dejé de decir: ven, ven, ven. Versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es allí donde nosotros confesamos y es allí donde Él perdona, donde Él entra, donde Él viene, donde se arma ese camino para que Él pueda entrar. Como otros dicen que el picaporte está del lado de adentro, tú abres la puerta y Él puede entrar. Versículo 8: te haré entender y te enseñaré
el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes? El camino para que Él pase lo armamos nosotros. A través de la confesión, a través de la humillación, a través de esa necesidad de Él, de su presencia. Porque es allí cuando nosotros armamos el camino que Él entra, que Él viene para poder recibir salvación, para que Cristo sea el Dios en nuestras vidas. Para que haya vida en nosotros, ¿sabes? Tuvo que haber primero muerte allí en la cruz. Pero mira lo llamativo en el caso aún de Lázaro. Dice la Escritura que para que Lázaro pueda tener vida, para que Lázaro pueda salir de allí, de ese lugar de muerte, ¿qué tuvo que suceder? Tuvo que ser quitada la piedra. Lo dice en San Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús mismo, para que pueda resucitar esa piedra, tuvo que ser movida. Y gracias a ello, a su resurrección, hoy tienes vida. Tuvo que ser quitada una piedra. Hallaron removida esa piedra. ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu valle? ¿Cuál es eso torcido que tiene que ser enderezado? ¿Cuál es lo que tienes que clamar a Él y decir, que voz que clama en el desierto? Acá estoy preparando el camino para ti, Señor. Yo te necesito. Yo te necesito. No puedo con esta piedra. Es esta la piedra que impide que tú pases, que tú entres. Es este el valle tan profundo del cual no puedo salir. No puede ser allanado para que tú entres. Señor, eres tú solamente quien puedes cambiar. En el libro secreto del avivamiento, escrito por Edward Miller, el ángel había dado unas profecías para la iglesia, para la Argentina, para las personas. Y en una de esas profecías decía, se llama llamado al quebrantamiento. Y dice así: ¿pides que te quebrante? Yo acudo a hacerlo y huyes de mí. ¿Quieres ser quebrantado? Piénsalo bien. Quiero tu corazón contrito y humillado. Así puedo obrar. ¿Sabes? En un corazón altivo Dios no puede obrar. No puede entrar. No puede trabajar. Si bajas, subes. Si subes, bajas. Bajas en humillación. Es cuando tu espíritu puede glorificar a Dios. Y es cuando Él puede entrar. Pero cuando tú subes en orgullo, en vanidad, en vanagloria, es cuando tu espíritu baja y no se puede encontrar con Él en ese valle. Humillaos y yo os ensalzaré. Hazlo con toda naturalidad, sencillez y humildad. Y yo haré mi obra en vosotros. Humillaos. Sin sumisión no puedes obtenerlo. Sigue bajando día tras día.
No te asombres de que cuando bajes del todo, desde allí yo te levante. ¿Cuál es la piedra? ¿Cuál es el monte que debes ser atravesado? ¿Cuál es el valle que debe ser levantado y el camino enderezado? ¿Cuál es? Tu orgullo, tu vanagloria, tu pecado. Él quiere entrar, Él quiere transformar, Él quiere vivir, Él quiere reinar. Porque para eso vino, para reinar, para establecer su reino sobre nuestras vidas. Señor Jesús, Señor Jesús, tu gracia, tu misericordia solamente pueden hablar a nuestros corazones. Y tú puedes aún indicar esa piedra que debe ser quitada. Tú puedes indicar cuál es el monte que debe ser sacado. Es esa fe aún, Señor, esa fe en ti la que puede mover una montaña. Y ese es el lugar que puede ser allanado para que tú entres, un monte derribado, un valle levantado. Aquello que era torcido se endereza, Señor Jesús, y lo áspero se allana, para que tú te manifiestes, para que tú vengas. Señor, aún cuando tus discípulos veían cómo tú te ibas a los cielos, aún el ángel les decía: ¿qué hacen mirando a los cielos? Así como lo vieron que se iba, volverá para aquellos que le esperan, volverá para aquellos que creen, volverá para aquellos que esperan su regreso. Esta segunda venida aún, Señor, a ti esperamos. Pero, Señor, ayúdanos a preparar ese camino, a preparar ese camino de salvación, a preparar ese camino aún de humillación, ese camino de gloria, ese camino por donde tú entras y cambias las vidas y transformas. Y no hay diferencia, Señor. Es solo nuestro espíritu caminando junto al tuyo. Es nuestra vida llena de ti. Señor Jesús, tú eres ese Dios. Venimos ante ti, Señor, en arrepentimiento y en humillación, a pedirte que quites esas piedras. Señor, que aquello que impide el fluir de tu presencia, aquello que impide que tú te manifiestes, Señor, sea quitado, sea borrado, sea llevado por ti. Porque tú eres aquel que transformas, que cambias, que renuevas, que limpias. Señor Jesús, hazlo una vez más. Una vez más, Señor Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Toma tu tiempo y ora a tu Dios. Indícale la piedra. Confiesa tus pecados. Al fin, es Él el que hará la obra. Es Él que quiere escucharlo de ti. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Bendito, 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 Señor Jesús.
a tu rey. Prepara el camino a tu rey.